Buenas noches, hermanos y hermanas. Una vez más, qué bendición que usted nos permita entrar hasta su hogar. En esta noche un culto más, un culto de jueves, un culto familiar. Y qué bendición contar con su presencia, qué bendición que nos pueda ver, que nos pueda escuchar. Ya que hoy terminaremos de tocar el tema del valle de sombra y de muerte. Y recuérdese que estamos en el pasaje del Salmo 23, versículo 3 al 4. Pero antes de leer la palabra del Señor, ¿qué le parece si oramos? Ponemos esta palabra en las manos del Señor. Y bueno, y oramos para que el Señor traiga revelación sobre nuestras vidas, revelación sobre los tiempos finales, que podamos entender y comprender los tiempos que estamos viviendo y la importancia de la familia en este tiempo final. Amén. Padre, en nombre de Jesús venimos orando, dándote gracias, Señor. Gracias por esos tiempos, Señor, que tú nos permites vivir. Gracias, Señor, porque tú tienes un propósito grande con nuestras vidas, con nuestra familia, con los nuestros. Es por eso que oramos para que esta noche sea una noche de revelación, sea una noche en la cual tu palabra maravillosa, Señor, nos haga libres. Dice tu palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es por eso, Señor, que oramos, para que esta noche venga una libertad sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada vida, sobre cada hermano y cada hermana, Señor, que nos están viendo. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, como les decía, estamos tocando el tema del valle de sombra y de muerte que nos habla el Salmo 23. Y voy a de nuevo volver a leer el Salmo 23 en el versículo 3 y 4 y dice así: Él restaurará mi alma, me guiará por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vean qué importante, porque aquí el Señor, a través de su bendita palabra, hace una relación. Dice que Él restaurará mi alma, me guiarán por senderos de justicia por amor de su nombre. Y aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y voy a detenerme ahí, ya que hoy es la parte final de este estudio. Vea que uno tiene que leer muy bien la palabra del Señor. ¿Y por qué? Es que el Señor viene y correlaciona y dice que Él restaurará mi alma. Vea que hace una relación entre la alma y el valle de sombra. Vea qué importante, porque hemos definido que el valle de sombra, y así lo dijimos desde el inicio, hace 2 jueves atrás, que el valle de sombra y de muerte, cualquiera lo puede interpretar de una manera física, natural, cuando pasamos por momentos difíciles, aún, y pusimos el ejemplo, lo que está pasando ahorita, la humanidad en tiempos de COVID. Uno podría decir que este momento es un valle de sombra y de muerte. Y tiene mucha correlación, podríamos decir que sí, porque, bueno, Dios ha bendecido a esta bella nación de Costa Rica y tal vez no hemos tenido el impacto a nivel de muertes como lo han tenido otros países como Nueva York, como otros lugares. Pero aquí en Costa Rica no hemos visto el impacto. Yo me imagino que el estar en esos lugares, cualquiera diría, mire, estamos pasando un valle de sombra y de muerte. Pero específicamente cuando el Señor se refiere a esta palabra, está hablando de que Él restaurará mi alma. Entonces, si el Señor hace una relación entre el alma y el valle de sombra, es porque en el alma puede habitar un valle de sombra. Y por eso dice que Él restaurará mi alma. Y este año, que es el año de la reconciliación, así lo hemos proclamado y gloria a Dios por eso, y lo hemos profetizado. Este es un año también de restauración, donde el Señor promete que Él va a restaurar nuestra alma. Y por eso es que venimos tocando este tema del valle de sombra, pero a nivel del alma. Porque a veces ignoramos muchas cosas. Y vea qué importante, porque en el valle de sombra, que puede radicar en el alma, ahí es donde puede habitar toda experiencia negativa que nos ha ocurrido en la vida. Y también en el valle de sombra
se puede crear por experiencias emocionales vividas a lo largo de la vida y más que todo, principalmente en la etapa de niñez, adolescencia y juventud. O sea, son traumas que pudieron abrir puertas a nivel del alma para que se pudiera establecer un valle de sombra. Y dijimos el jueves pasado que ese valle de sombra puede llegar a evolucionar a un valle de muerte. Y de ahí lo importante de entender el tema, y de ahí la importancia de poder ministrar, si en alguno hay un valle de sombra, desde ya ministrar y decir: yo cancelo, yo anulo, yo renuncio en el nombre de Jesús aquello que está habitando ahí. Si no lo identificamos, si no sabemos, ese valle de sombra se puede convertir en un valle de muerte que puede llegar a matar el espíritu humano, y de ahí es donde la Biblia me habla que al finalizar de los tiempos muchos pueden llegar a estar en apostasía. Apostasía es toda aquella persona que en un dado momento conoció del Señor, creyó en el Señor Jesucristo, le conoció, le recibió como Señor y Salvador, y en un dado momento viene y retrocede, tiene una involución y ya no cree en el Señor Jesucristo, y ya totalmente usted lo verá creyendo en otras cosas y casi diciendo: el Señor no existe. Eso es apostasía, gente que viene y niega el nombre del Señor. Hasta pueden decir: es que el Señor no existe, o porque el Señor está malo conmigo. Entonces, continuemos. Dijimos que es importante para el desarrollo cristiano el poder descubrir cómo es que se comporta ese valle de sombra. También dijimos que tenemos que identificar la parte o las áreas o bien los eventos que nos pudieron haber ocurrido para que habitara un valle de sombra, y por eso es que estamos dando estos estudios. Y número 3, también mencionamos que tenemos que buscar y tener las herramientas de cómo vencer y ser libres de ese valle de sombra. Porque ese valle de sombra, cuando llega a habitar dentro del ser humano, o bien puede ser, y ojo aquí, hasta dentro de un cristiano, ese valle de sombra tiene una misión, que es ir inyectando veneno al espíritu humano y también al cuerpo. Y es de ahí cuando la gente comienza a declinar en la fe a nivel espiritual, o bien hay gente que cae en amargura. Usted conocerá, y espero que no, pero si usted llega a conocer gente que en los días, en la evolución de su vida, la persona llega a sufrir amargura. También hay gente que llega a sufrir miedos, hay gente que comienza a sufrir traumas que los vive el mismo cuerpo, y el cuerpo llegará hasta enfermarse. Por eso ese valle de sombra es muy importante el poderlo ministrar. Entonces dijimos también, no me voy a devolver, nada más lo voy a mencionar rápidamente, estoy haciendo un pequeño resumen, que en el valle de sombra puede habitar lo que es la inseguridad, los temores, que cuando hablamos de temor es miedo. En el valle de sombra puede habitar también la soledad. Ojo aquí, porque en ese valle de sombra puede habitar la violencia. Vea qué importante. También en el valle de sombra puede habitar lo que es el abandono. Ahí puede estar lo que son los abusos, los vicios, y hasta mencionamos el nombre de pobreza. Pero quiero referirme a esa pobreza para que no se malentienda. Esa pobreza la podemos entender de dos puntos de vista. Uno, la pobreza espiritual, cuando la persona comienza a carecer de fe y la persona comienza más a confiar en la fuerza humana que en el poder de Dios. Esa persona es pobre espiritualmente, pero es porque en esa persona habita un valle de sombra. Y también está la pobreza física. Dios no quiere que nosotros seamos pobres, ni espiritualmente ni físicamente. Pero van a haber ocasiones en que la gente llega a operar un espíritu de pobreza dentro de ellos, dentro de ese valle de sombra, que la persona nunca quiere llegar a superarse. La persona llega a conformarse con su forma de vivir, y eso no está bien. El Señor nos enseña de que Él quiere prosperarnos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor quiere bendecirnos, el Señor nos quiere llevar siempre hacia adelante. Entonces, la pobreza, y es que es un tema bien delicado,
porque algunos se toman de ahí para otros otras falsas doctrinas, pero al fin y al cabo lo que le quiero decir es que el Señor te quiere bendecir, que el Señor nunca va a permitir que pases por momentos de necesidad. El Señor siempre va a estar contigo, siempre y cuando le creamos a Él y siempre y cuando vivamos una vida de santidad y entregada al Señor. Porque hay muchos por ahí que dicen, ¿por qué el Señor permitió tanta pobreza en el mundo? Bueno, habría que ir a examinar cómo viven esas personas hablando espiritualmente y verdaderamente cómo están adentro de ellos. Pero bueno, eso es otro tema. Sigamos hacia adelante. Entonces hablamos de varios ejemplos. No sé qué si se acuerda. Y el jueves pasado tomamos como ejemplo a Moisés. Y hablamos del valle de sombra que habitó en Moisés. Y ahí encontramos un gran ejemplo. Porque me recuerdo que mencionamos sobre Moisés, que Moisés fue formado en los mejores colegios. Moisés intelectualmente era un hombre muy capaz. Pero hubieron eventos en su vida, de niñez, de juventud, de adolescencia, que lo llegaron a marcar y a establecer en él valles de sombra. Entonces, el valle de sombra de Moisés llegó a verse reflejado en su etapa adulta y aún bajo la guianza del Señor, porque él nunca llegó a tratar Moisés con su propio valle de sombra, ni nunca llegó a ponerlo delante del Señor, y se vio la afectación en una etapa adulta. ¿Desde qué punto de vista? Dijimos dentro de la contradicción que encontramos en Moisés. Y me recuerdo que leímos Números 20 y hablamos de esas contradicciones de Moisés, donde encontramos a Moisés totalmente entregado al Señor, doblando rodillas delante del Señor, viendo la gloria del Señor. Y lo más increíble fue que 2 pasajes adelante lo vemos totalmente contradictorio. Ya no encontramos a aquel Moisés guiado por el Señor ni entregado al Señor, sino más bien casi gritando, casi golpeando dentro de un carácter violento. Ojo aquí. Por eso el valle de sombra es tan importante. Porque tal vez las personas vienen y se quieren consagrar, quieren vivir una vida en santidad y vienen y dicen, conforme lo dice el apóstol Pablo, que lo que yo no quería hacer, eso hago, y lo que quería hacer, no lo hago. Como que suena un poquito contradictorio. Pues eso es lo que le ocurrió a Moisés. Moisés, viendo la gloria del Señor, no obedeció al Señor, y más bien hizo lo que le ordenó la carne. Recuérdense lo que le dije hace un momento. El valle de sombra viene a inyectar un veneno a nivel espiritual y a nivel del cuerpo. Recuérdense que somos seres tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo, donde el espíritu tiene que ser ministrado a través del Espíritu Santo, y el espíritu es el que tiene que crecer a nivel espiritual por medio del Espíritu Santo, y el alma tiene que decrecer para llegarse a sujetar al espíritu que es ministrado por el Espíritu Santo, y eso es lo que va a reflejar el cuerpo. Pero si al revés, si el alma es la que reina, la que gobierna, y el espíritu más bien se ve más bien minimizado, el alma le va a ordenar al cuerpo. Y ahí es donde encontramos a la gente que dice, qué raro, hoy oré, hoy me quiero santificar, y cualquier cosita durante el día vienen y le dicen algo y ya reacciona su cuerpo. ¿Cómo reacciona? Voy a poner un ejemplo. Déjeme poner un ejemplo. Que si estamos tomando Moisés, déjeme poner un ejemplo de el diario vivir. Diríamos del diario vivir, aunque no debería ser del diario vivir. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si una persona viene y dice conocer del Señor y dice haber entregado su vida a Jesucristo? Amén, yo no cuestiono eso. Antes esa persona tenía ciertos dichos antes de conocer al Señor. Entonces esa persona venía y le ocurría algo e inmediatamente lo que mencionaba su boca no precisamente era Dios te bendiga o gloria a Dios, sino decía otras palabras. El asunto es que viene y conoce al Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios, recibe al Señor Jesucristo y todo, y viene un día y se maja un dedo. ¿Qué cree que dijo esa persona? Dijo, gloria a Dios, amén, aleluya, me majé un dedo. No,
Con suerte, cuidado que si no, otra vez le salió aquella palabra, que no la quiero mencionar, porque no vale la pena mencionarla. Yo diría que esa persona, número uno, se debería arrepentir de nuevo. Y número dos, debería entregar su vida, pero completamente, tanto espíritu, alma y cuerpo al Señor. Y en esa persona está habitando un valle de sombra, que está inyectando un veneno al cuerpo. Por eso decimos que es tan importante la administración del alma. Y en el alma puede habitar un valle de sombra. Y eso es lo que le está ocurriendo a esa persona. Un ejemplo, que fue lo que le ocurrió a Moisés. ¿Cómo fue que encontramos a Moisés doblando rodillas, viendo la gloria del Señor, el Señor hablándole? Y 2 pasajes más adelante encontramos a Moisés totalmente transformado, casi otra persona diferente a la que encontrábamos en el versículo 5 de Números 20. Lo encontramos totalmente transformado, golpeando con ira la roca y casi maldiciendo al pueblo. Entonces, desde ese punto de vista, esas son las contradicciones de lo que habita dentro de ese valle de sombra, y que puede, si eso no es ministrado a aquella persona, siempre va a vivir con aquello. ¿Sabe cuál fue el problema con Moisés? Ya que nunca llegó a administrar ese valle de sombra, tristemente, Moisés no se le permitió de parte del Señor entrar a la tierra prometida. Vea la importancia de administrar el valle de sombra. Moisés vio la tierra prometida, mas Moisés no entró a la tierra prometida. Y ahorita nosotros estamos en un momento que yo digo clave, decisorio. O sea, en ese momento hay que decidirnos qué queremos hacer con nuestras vidas. El Señor viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor viene pronto. Yo creo que el Señor viene pronto, que su gloriosa venida está muy pronta a ocurrir, que esa parucía está pronta a ocurrir. O sea, que el arrebatamiento va a ocurrir prontamente. El asunto es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estaremos bien o estaremos mal? ¿Estaremos listos? Si sonara la final trompeta ahorita, hoy jueves, a usted que nos está viendo, si ahorita sonara la final trompeta, ¿cuántos se irían con el Señor? ¿O cuántos todavía hay cosas inconclusas que no las hemos rendido a los pies de Cristo? Porque todavía si hay cositas ahí, resentimientos, rencores, falta de perdón, todo eso habita en ese valle de sombra. Y por eso decimos de que ese valle de sombra se puede convertir en un valle de muerte. Porque qué torta perdernos de ese evento maravilloso. Y todavía qué torta llegar a perder la salvación, porque algunos dicen que la salvación no se pierde, y yo respeto su posición, pero la Biblia, mi Biblia y su Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces dice que si el que persevera hasta el fin, ese será salvo, es porque se corre un riesgo de perder la salvación. Y ahí es donde hablamos de apostasía, pero bueno, eso es otro tema que un día de estos los podemos tocar. Entonces, sigamos con otro ejemplo, ¿le parece? Ya hablamos de Moisés, dejemos a Moisés ahí tranquilo. Ya Moisés, dejémoslo ahí tranquilo. Moisés vivió algo maravilloso que fue en el monte de la transfiguración. Ahí se encontró con el Señor Jesucristo, por lo cual yo creo que el Señor aún tiene grandes cosas con Moisés. Entonces dejemos a Moisés ahí tranquilo. Hablemos de otro ejemplo que el Señor nos dejó en la Biblia, y dijimos que hoy íbamos a hablar de Sansón. Vea qué importante, porque Sansón, en Jueces 14, apúntelo ahí, vamos a encontrar en el 13 y en el 14 el nacimiento de Sansón. Sansón viene y nace en un momento en que Israel venía pasando momentos difíciles, y nace Sansón. Pero vea, muy importante, yo le voy a hablar aquí a los papás, porque todos conocemos la historia de Sansón, pero tal vez leámosla. Vayámonos a Jueces 14. Jueces 14, 1. Porque hubieron cositas que le ocurrieron a Sansón a nivel de su niñez y de su adolescencia y juventud, que lo marcaron y llegaron a reflejarse igual que Moisés en la etapa adulta. Y aquí vamos a aprender mucho en esta noche. Número 1, voy a comenzar a leer Jueces 14, 1. Dice: y Sansón descendió a Timnat
y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó se lo contó ¿a quién? A su padre y a su madre, diciendo: vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tomádmela por mujer. Vamos a detenernos ahí. Estoy en el 2. Ya casi comenzó el 3. ¿Cuántos papás les tocó oír en un dado momento que sus hijos o sus hijas llegaron y le contaron: papi, mami, me gusta tal muchacho, me gusta tal muchacha? Yo sé a cuántos les ocurrió. Bueno, a mí me ha ocurrido, ¿no? Tengo 4 maravillosos hijos. Uno no está por acá, uno está con el Señor. Los otros 3 que Dios me da el privilegio de que estén por acá, ya 2 de ellas por ahí llegan: mire que me gusta esto y lo otro. Vea qué importante, porque en ellos va a existir la confianza. Pero ojo aquí, papás, porque si no sabemos reaccionar en el momento en que nuestros hijos nos llegan a contar cosas en confianza, eso podría llegar a abrir, si no sabemos bien cómo reaccionar, podría llegar a abrir en ellos un valle de sombra a nivel de su alma. Y así le ocurrió a Sansón. Vamos a seguir leyendo, ¿le parece? ¿Se recuerda que Moisés llegó y le dijo a los papás: mire, conocí una muchacha lindísima, guapísima, y esa es la que yo quiero como mujer? Y vea lo que ocurrió en el 3. Dice: y le respondieron ¿quién? Su padre y su madre: ¿no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo el pueblo para que vayas a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos? Casi le dicen hijo del diablo, de todo, ¿no? ¿Cómo cree que se sintió Sansón ahí? ¿No era mejor explicarle varias cositas a Sansón con el amor y el cariño de parte del Señor? Porque prácticamente ya comenzaron a insultar. Entonces vea lo que ocasionó en Sansón. No voy a leer todo el 14, es lindísimo el pasaje. Se lo dejo para que usted lo pueda leer en su casa, juntamente ahí con su familia, en lo que es Jueces 14. Pero vea lo que le ocurrió a Sansón. En Sansón llegó a producir, vean, un pequeño evento. Llegó a producir en Sansón una profunda necesidad de placer. Y como resultado de la represión emocional, porque nadie, si usted lee su Biblia en Jueces 14, nadie ni los padres le indican a Sansón por qué era que él no podía tomar una mujer filistea. Lo único que le dijeron fue: no hay por acá una muchacha mejor que la filistea. Y en eso ocasionó en él una represión emocional, lo cual creó un gran estrés que lo llevó a ser una persona con un deseo de placer. Entonces, ojo aquí. En la etapa de niño de Sansón, siempre Sansón fue criado en un ambiente estricto, en un ambiente reprimido y un ambiente frustrado. Voy viendo cada una de esas cosas porque eso me va a llevar a lo que ocurrió con Sansón más adelante. Sansón, en cual Dios tenía un gran propósito con Sansón. Pero vea lo que puede ocasionar un valle de sombra en una persona que fue por un evento traumático. Y cualquiera diría: pero ¿cuál es el evento traumático, pastor? Que si nada más le dijeron que no, que las filisteas, que aquí. Para él fue un evento traumático. Por eso es tan delicado el tema a nivel del alma. Por eso es tan importante el poder hablar, el poder explicar. Entonces, voy deteniéndome aquí. Un ambiente estricto. Y esa palabra estricto, hoy en día la gente se ha ido casi en los polos. O sea, la han politizado, la han llegado a tener en los polos. ¿Qué es tener en los polos? Que algunos dicen: me voy por el ambiente estricto. No dejo que mis hijos hagan esto, esto y esto y lo otro. Y otros dicen: no, que hagan de todo. Al fin y al cabo no me hacen caso, y que si digo algo me pegan 4 gritos. O bien me dicen
que no sé, tantas cosas. Entonces, casi ha llegado este ambiente estricto a llegar a estar en los pueblos. Pero gloria a Dios, porque en el Señor siempre hay una balanza, siempre hay una solución. Entonces voy a hablar del ambiente estricto en el cual se desarrolló Sansón, el cual, y ya le voy a aclarar, un ambiente estricto no es que usted y yo no vayamos a tener un orden, una autoridad en la casa. No estoy diciendo eso. El ambiente estricto de Sansón ya se lo voy a escribir aquí, ¿sí? Para que veamos que muchas veces confundimos las cosas, más en esos tiempos que nos tocaron vivir, que hay mucha doctrina de engaño, mucha operación de engaño, y esa palabra estricto la gente la puede malinterpretar, hasta la puede usar incorrectamente. Entonces, la palabra estricto me llama un montón, ya que según la Biblia hace referencia a la severidad. Entonces, que para que una persona se le reconozca como autoridad, yo tengo que ser severamente estricto. Y todavía me gusta más cuando viene y dice que lo estricto está relacionado con la ley. Recuérdese que el Señor Jesucristo vino a abolir la ley. Y estamos en un periodo de gracia, en un periodo de misericordia. Y que Jesucristo es amor. Que la forma de corregir, la forma de guiar a nuestros hijos y a nuestro hogar es por medio del amor. Ser estricto, a veces la gente lo lleva hasta un nivel de violencia y de golpes. Y se dice que aquella persona es estricta. Pero más que todo, no es estricta, sino que vive casi atemorizando a todos los que lo rodean y casi con intimidación es que gobierna el hogar o la casa. Y eso no es estricto. Pues a Sansón se le crió en un ambiente muy estricto. Como le digo, cuando alguien pasa a un ambiente muy estricto, le está haciendo daño a su familia, a su hogar, a sus hijos. Ya le dije que en el Señor, ser estricto no precisamente es tener violencia. Y con Sansón vivió eso. ¿Qué fue lo otro que vivió en un ambiente estricto Sansón? Cuando alguien vive en un ambiente muy estricto, es que se le dice no haga esto, pero no se le explica por qué no lo debe de hacer. En un ambiente muy estricto también es aquel ambiente que se le dice a la persona no hagas esto, pero la persona que se lo está diciendo no es ejemplo, porque más bien la persona sí hace eso. Y aquí ocurre mucho con las relaciones con los niños y los padres. Se le dice muchas veces a los niños, es que yo sí soy estricto, yo le digo a mis hijos que no griten, y el primero que grita es la persona que dijo que no lo hiciera. Entonces, ¿con qué autoridad vas a ir a corregir? Eso es vivir en un ambiente muy estricto, que se está viviendo en un ambiente humano, casi carnal. Y Sansón le tocó vivir así, en el ejemplo que veíamos ahora en la Biblia. Entonces le dijeron que no hiciera eso, pero no se le explicó. El otro tema con Sansón, para ir avanzando, es que él vivió una etapa reprimida. Reprimida es un término que comúnmente conocemos o se emplea, es para caracterizar a una persona dentro de sus impulsos y emociones. O sea, Sansón era reprimido. ¿Qué es ser reprimido? Que si usted dice algo, ya te contradicen o te callan. Que si opinas algo, ya la persona, los demás se ríen. Entonces esa persona crece en un mundo reprimido. Cuando nadie le explica, nadie le conversa, nadie le dice por qué no debes de hacer esto, no debes de hacer lo otro, entonces se vive en un mundo reprimido. A Sansón le ocurrió. Reprimido y estricto van de la mano. Voy a poner otro ejemplo de los dos juntos, de reprimido y estricto. Ve aquí. Hay padres y madres de familia que con el tema del estudio vienen y dicen, mire, es que usted siempre tiene que sacar notas, no sé, llamémosle de 85 para arriba. Y el muchacho y la muchacha se esfuerzan y sacan de 85 para arriba, sacan 90 hasta 100. Entonces,
Los papás ven aquellas notas y está bien. Pero ¿qué pasa si aquel niño, aquel joven o aquella niña bajan esas notas? Por O por B, un día le costó mucho un examen y sacó un 60, un 70, tal vez pongámosle un 70 para no ponerlo tan traumático, ¿no? Un 70. ¿Será que los papás, y por eso ahí está lo muy estricto y lo reprimido, será que los papás se van a sentar con él, le van a decir o con ella, mire, ¿por qué te fue así, te fue así? Y tal vez, oiga, todas las notas las subió de 85, todas, pero por una que le llevó un 70, lo pasan al castigo. Y al castigo por lo menos fuera que lo van a castigar por no ver televisión o lo que fuera, sino casi lo castigan a nivel de golpearlo. Eso le ocurrió a Sansón y eso lo reprimió, y eso hoy en día puede haber mucha gente reprimida, gente que vive con confusiones porque nadie les dijo, nadie les contestó, nadie les explicó, y hoy en día eso habitó dentro de su alma, creó una sombra allá adentro, que hoy en día esa persona no confía en nadie, no le cuenta nada a nadie, porque dice, ¿para qué voy a contar que si no me explican? Y tal vez va a decir, ¿para qué? Si nada más se van a fijar en lo malo mío, nunca vieron todo lo bueno, porque lo bueno casi siempre fue normal. En lugar de felicitar a aquella persona, porque wow, de 10 exámenes, 9 salieron de 85 para arriba y nada más uno salió por debajo, pues se fijaron más en el 1 y no en los 9. Y tal vez ese 1 no fue por forma voluntaria, sino porque le costaba aquel examen que estaba haciendo, y al fin y al cabo lo puse en 70 para no ponerlo tan traumático. Al fin y al cabo no era ni una nota tan mala, no fue que se quedó. Entonces, le cuento todo esto, padres, madres de familia, que hoy tengo la bendición que nos vean, hasta jóvenes que nos están viendo, para que podamos ministrar aquello, porque aquello creó en el ser humano, en aquella persona, un resentimiento, una soledad, una incomprensión a nivel de su alma. Sigamos, ¿qué más vivió Sansón? Sansón vivió frustrado. Entonces, la persona que ha vivido un ambiente muy estricto, un ambiente reprimido, la persona se llegará a frustrar. Sigamos con el ejemplo que le traía del estudio. La persona se esforzó en sacar 9 exámenes para arriba de 85, ya no sé. ¿Usted cree que esa persona va a estar motivada a seguir estudiando igual? Pues sí, no. Aunque aquí me saqué 100 en todos, y si me equivoqué en alguno, va a valer más el de baja nota. Entonces esa persona se va a frustrar, y hoy en día encontramos a mucha gente frustrada aún de su etapa de adulta, porque esto que le estoy señalando le ocurrió a Sansón, no precisamente con exámenes, pero sí le ocurrió en su vida, en su etapa de niño. Entonces veamos a ver cuáles fueron las consecuencias en la etapa adulta de Sansón. Entonces, un ambiente muy, pero muy, muy estricto. Pues ya le dije que el tener autoridad no quiere decir ser estricto. El que verdaderamente es autoridad es porque con sus acciones está poniendo ejemplo en la casa. El que es muy estricto es el que va a golpear, el que va a gritar, el que va a reclamar, pero no es ejemplo. Ese es el que es muy estricto. El que es muy estricto es aquel que va a corregir sin preguntar, sin explicar. Entonces, el ambiente estricto, muy estricto, ocasionó en Sansón una necesidad de placer. Vea qué interesante. Un ambiente muy estricto psicológicamente. Eso sí, yo no soy psicólogo, pero los pastores casi llegamos a tener que estudiar un poquito de eso. No convertirnos en psicólogos, pero sí por lo menos para entender las acciones del ser humano. El asunto es que alguien que vivió en un lugar sumamente estricto, o sea, así con leyes, en una etapa adulta, esa persona llega a tener una gran necesidad de placer. Y en la etapa adulta, si esa persona no se le ministra, puede llegar a ocasionar que en su etapa adulta llegue a vivir por esa necesidad de placer hasta caer en adulterio. Todo consecuencia de una etapa que vivió de niños. Otro, una persona reprimida en su etapa de niñez como Sansón,
en su etapa adulta y aún ya de etapa de joven, llega a vivir una rebelión. ¿Por qué? Porque aquella persona siempre vivió reprimida, siempre vivió casi, podríamos decir, casi encarcelado. No, es que usted no sale con esto, usted no sale. No, no le estoy diciendo que no tenga amigos. Todos deberían de tener amigos. Pero uno como papá tiene que estar atento con quién salen nuestros hijos y con quién no. Pero hay gente que de una vez, no, es que no sales, no sales, no sales. Pues en un dado momento esa persona va a salir. Y ahí es donde viene aquella consecuencia de rebelión. Entonces los papás dicen, ¿por qué mis hijos son tan rebeldes? O porque aquella persona ya de adulta, dicen algunos, parece como que se le abrió aquí el portón y salió y cambió completamente a aquella persona. Pues es por eso, por la represión que vivió de niño. La persona que de niño vivió frustrado porque sus padres o aquellas personas en autoridad o aquellas personas que siempre fueron ejemplo para él, nunca le reconocieron, nunca se sentaron, nunca le dijeron, nunca le contestaron, esa persona de su etapa de niño estaba frustrada. Y en la etapa de adulto la consecuencia es la codependencia. Qué interesante. ¿Qué es codependencia? Es que esa persona siempre va a codepender de alguien. Y esa persona es muy fácilmente manipulada, llegada a un punto, porque codependencia es un espíritu y totalmente la manipulación es otro espíritu. Entonces esa persona es muy fácilmente manipulable. O sea que cualquier persona le dice cualquier cosa y ahí va esa persona por ese camino. Es muy fácilmente manipulable por el tema de la codependencia. Entonces, todo eso, si no son resueltas en nuestras vidas, podrían conducirnos a una muerte espiritual y ocurrir lo que ocurrió con Sansón, que Sansón llegó a morir juntamente o a la par de sus enemigos. Por eso es tan importante administrar esa área dentro de nuestras almas. Amén. Veamos otro ejemplo. Saúl. Este personaje vivió con valles de sombra en su alma, las cuales vinieron a transformarse, aquí interesante, en regiones de tinieblas. Y aquí ya avanzamos un poquito más. Y yo creo que para ver el tiempo, me quedan 5 minutos. Con el ejemplo de Saúl nos vamos a quedar en esta noche. Entonces, Saúl poseía virtudes natas, lo cual significaba que era equipado para el éxito. Saúl era aquella persona que uno decía por sus actitudes, por su forma de ser, por su forma de reaccionar, usted dice, esa persona va a llegar a ser muy exitosa, esa persona va a ser una gran persona. Pues ese era Saúl. A tal punto que su personalidad lo dirigía totalmente a llegar a ser rey. Y eso lo encontramos en 1 Samuel 9:2. Pero vea qué interesante, porque el valle de sombra que llegó a habitar en Saúl fue que desde niño él vivió inseguridades, una baja estima, lo cual había sufrido desde su niñez y había sido discernido por el profeta Samuel. Y eso está en 1 Samuel 15:17. Entonces, Saúl siempre fue atormentado por espíritus. Saúl siempre sospechaba de todos y de todo. Yo sé que si usted ha llegado a conocer gente que, perdón lo que voy a decir, y lo digo con todo cariño y respeto, gente que ve espíritus o que ve brujas en todo lado. O sea que todo para ellos está mal. Esa persona, Saúl, estaba atormentado por espíritus. Sospechaba que todo y todos estaban mal. O sea que siempre todo estaba mal. 2. Era un personaje muy hostil. O sea, era una persona que no se le podía decir nada porque inmediatamente reaccionaba.
casi son aquel tipo de personas que están a la defensa. Dígale usted algo y de una vez reacciona, y reacciona violentamente. Entonces, esa persona está manipulado por un valle de sombra, como le ocurrió a Saúl. Y era un hombre muy temeroso. Siempre vivía aquella etapa de que todo le daba miedo. Todo le daba miedo. Entonces, esa persona también puede estar habitando un valle de sombra. Saúl tenía otra característica, que era muy celoso. Personas que son muy celosas a nivel de su vida personal, en su etapa adulta, aún en su etapa de matrimonio, ojo aquí, puede ser que en esa persona esté habitando un valle de sombra. Y eso le ocurrió a Saúl. Saúl, por lo que vivió de su niñez, aquella persona de inseguridad, aquella persona, y yo estoy hablando de Saúl, que vivió una baja autoestima, aquella persona tal vez que vio malos ejemplos, en su vida adulta el fruto de aquello que estaba en ese valle de sombra lo llega a reflejar siendo muy celoso y casi llegando a un punto de control. ¿Qué quiero decir con eso? Personas que a nivel ya adulta llegan a casarse, todavía no tanto ni adulta, podemos hablar ya casi de una etapa de juventud, cuando está conociendo a aquella persona que ama, ya ahí comienza a operar un espíritu de celo, pero un espíritu de celo dañino. Los celos son dañinos, son dañinos. Entonces, desde ese punto de vista, y casi control. Y hoy en día, con el control hay que tener mucho cuidado, porque ahora con los celulares y todo, entonces casi se quiere establecer un control ahí. Hay que tener mucho cuidado con eso, eso hay que ministrarlo. Si una persona, ahorita el Señor le está hablando y dice, ay, yo como que por ahí tengo un valle de sombra, pues le digo, eso hay que ministrarlo. Y eso fue en la etapa de niño o de niña que pasó eso. Voy hacia adelante, sigo hacia adelante. Saúl llegó a ser una persona muy insegura. Saúl no llegaba a confiar en nadie. Saúl era inseguro en todo su accionar. Entonces, vea qué interesante, y aquí me voy a quedar. Saúl vivió una etapa de niño baja autoestima, inseguridad, falta de confianza. Las consecuencias a nivel de su ser en su adultez fueron las siguientes: desobediencia, usurpación y autoculpación. O sea, casi excusarse. Ve qué interesante, porque él llegó a excusarse. No, usted ha conocido gente que dice, yo no lo hice, y casi le tira la pelotica a otra persona, en lugar de ser sincero primero con su persona y con los demás y decir, no, mira, yo sí lo hice, me equivoqué y así, y pido perdón por eso. No, son personas que se vienen excusando, que dicen, no, yo no lo hice, no, porque me culpan a mí, si yo no fui, esto y lo otro. Es porque esa etapa de niño o de niña, esa falta de confianza llegó a caer ahí. Entonces, una persona, y termino con eso, una persona que deja habitar un valle de sombra en su alma, le está dando derecho a espíritus inmundos para que lleguen a operar sobre él. Y está abriendo derecho a espíritus inmundos para que llegue a operar sobre su vida. Y lo más peligroso, si la persona no busca administración, si la persona no se sincera consigo misma, por eso dice el Apocalipsis, que nosotros tenemos que ser como los seres vivientes. ¿Y quiénes eran los seres vivientes? Los que tenían ojos para afuera y ojos para adentro. Y esta enseñanza es para tener ojos para adentro, para hacer un autoexamen ahorita y decir, el Señor me está hablando, yo necesito solucionar esta área en mi vida, yo necesito ministración. Hoy en día la administración que estamos dando es a través de la palabra del Señor, que el Señor traiga luz, que el Señor traiga revelación, para que usted pueda llegar a decir a su pastor o nos busque a nosotros y decir,
yo necesito ministración, yo tengo un problema a nivel del alma, yo viví este evento traumático a nivel de mi niñez y hoy en día estoy viendo las consecuencias. Hoy en día eso me está afectando mi hogar, hoy en día me está afectando hasta mi forma de ser a nivel laboral, a nivel familiar y hasta a nivel profesional. Entonces, yo voy a orar ahorita para que el Señor traiga revelación sobre tu vida, para que el Señor venga hablando tu vida, hablando tu espíritu, hablando tu mente, que el Señor traiga ese evento traumático para que pueda ser sanado, para que pueda ser restaurado. Se recuerda lo que dice el Salmo 23, el Señor restaurará nuestra alma. ¿Por qué dice eso? Porque tenemos que llegar a trabajar y a tratar con ese valle de sombra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo orando, Señor. Yo bendigo cada hogar, cada familia que hoy nos ven. Señor, yo oro en el nombre de Jesús, Señor, para que tú traigas en esta noche un espíritu de revelación, Señor. Para que tú nos hables, Señor, cuáles son las áreas, cuáles fueron los eventos, Señor, que todavía le están abriendo derecho al enemigo, Señor, y que pueden estar operando a nivel de nuestra alma. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, Señor, para que en esta noche, Señor, tú reveles, Señor, a cada persona que nos está viendo, a cada persona que nos está escuchando, Señor, que vengas con un espíritu de revelación, Señor, para que tú les hables, Señor, que cuáles son esas áreas, Señor, que todavía no se han ministrado, Señor, para que cada uno de nosotros podamos ser libres de esos espíritus que atormentan nuestras vidas. Padre, habla, Señor, a cada uno de los corazones, habla a cada una de las vidas, Señor, porque es necesario, Señor, que hoy en día el pueblo sea libre para que nos podamos ir, Señor, en el arrebatamiento, en la parucía, Señor, en esa avenida secreta, Señor. Es necesario, Señor, en esta noche y en este tiempo, Señor, que opere un espíritu de liberación, que opere un espíritu de restauración. Yo oro, Señor, desde ya, Señor, para que tú vengas restaurando, Señor, cada alma que hoy se dispone, Señor, a tu ministración, Señor. Yo los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro la sangre de Cristo sobre ellos, Señor, y yo proclamo, Señor, que tú estás haciendo una buena obra en ellos, Señor, y que tú, así como comienzas la buena obra, así la vas a finalizar, Señor. Yo oro, Señor, para que venga un espíritu de arrepentimiento, Señor, para que venga un espíritu de santidad, Señor, para que venga un espíritu, Señor, totalmente, Señor, de santidad sobre tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Los esperamos el sábado. El sábado vamos a tocar un tema muy importante en el discipulado. Quiero que no se lo pierda, así que les esperamos el sábado y el domingo en el culto general a las 10 de la mañana. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Amén.